¿Pensaste en algún momento de tu vida que te mereces el cielo por ser una persona buena o porque he realizado algunos actos buenos? En este momento quisiera mostrarte que no es del todo así. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo muchos milagros, incluso en la fiesta de la Pascua, de tal manera que la Biblia dice que muchos creyeron en su nombre. Y entre ellos también había uno que creyó en los milagros que hacía Jesús, y ese hombre se llama Nicodemo. Un hombre que quedó impresionado por sus milagros y quiso acercarse y hablar con él, y lo hizo con una cita de noche. Pues Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñarle que el convencimiento intelectual por sí solo no puede salvar a nadie. Es necesario algo mucho más profundo. Es necesario nacer de nuevo. El texto de Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras fueron dichas por Jesús a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre rico, un hombre honrado que ocupaba un puesto muy elevado y de confianza en la nación judía. También era un hombre que poseía talentos extraordinarios. Era renombrado miembro del Concilio Nacional. Al igual que los otros, también se había conmovido por las enseñanzas de Jesús y por los milagros que él hacía. También pertenecía él a la secta de los fariseos. Así que debemos detenernos un momento para considerar cuáles eran las características principales si queremos tener una idea de cuál era la forma de pensar de este hombre. Los fariseos, ¿quiénes eran? Los fariseos eran una secta religiosa muy numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Fundamentalmente creían que la salvación debía ganarse por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Así que, aunque la palabra fariseo significa puro, significaba separado, esta pureza solamente era externa, por lo que en muchas ocasiones el Señor los acusó de ser hipócritas o de hacer una exhibición, de tener una actitud tal vez santurrona de superioridad sobre el resto de las personas. La Biblia dice que este hombre buscó a Jesús de noche. ¿Y por qué dirá usted? Era un poco humillante para él, para este príncipe de los judíos, declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, posiblemente le atraería su desprecio o algunas denuncias. Por eso resolvió que sería mejor verlo en secreto, con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Nicodemo había hecho una deducción lógica. Las señales que Jesús hacía evidenciaban con claridad que Dios estaba con él. Y parece ser que esta conclusión era compartida también por otros, puesto que dice que sabemos, o sea, incluyendo tal vez a otros fariseos más o miembros del Sanedrín, según lo menciona también en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 42. Y Jesús, en vez de reconocer este saludo, lo miró directamente a los ojos y fue al tema que le preocupaba, diciendo solemnemente, aunque de manera bondadosa, Jesús le dijo: de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. La idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio. Por su contestación vemos que él solo entendió nacer otra vez, pero no alcanzó a ver en las palabras de Jesús que implicaban la idea de nacer de un modo diferente, de otra naturaleza. El Señor tuvo que dedicar tiempo para explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo acabaría siendo igual al final. Era necesaria una nueva naturaleza. Podemos imaginarnos algunas dificultades que tuvo Nicodemo y para entender el lenguaje de Jesús. Tal es así que Nicodemo creía que Jesús estaba hablando, lo estaba interpretando de una manera literal, sin darse cuenta del valor espiritual de lo cual estaba hablando el Señor. Pero por otro lado, ¿qué necesidad tenía Nicodemo de nacer de nuevo? Si él ya era de la descendencia de Abraham,
Él ya era judío, miembro del pueblo escogido de Dios. ¿Qué más podía añadir a esto? ¿Por qué había de nacer otra vez? Entonces Jesús estaba hablando de otro tipo de nacimiento. Jesús incluso le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor quiso explicarle el camino que todos los hombres, todos nosotros, no solo Nicodemo, deben seguir para nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Pero ¿qué quiso decirle en realidad con esto? Ellos se creían justos, hablando de los fariseos, se creían justos y por eso no quisieron participar de un bautismo que implicaba reconocer que no lo eran. Así que prefirieron pensar que por ser hijos de Abraham ya estaban dentro del reino de Dios. Así que el Señor lo estaba recordando a Nicodemo que para nacer de nuevo debían cambiar el concepto como los fariseos tenían de sí mismos y aceptar el diagnóstico divino de ver que el hombre era un pecador, de considerarse al igual que todos nosotros, que necesitamos arrepentirnos si queríamos estar preparados para la venida del Mesías. Pero el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Juan el Bautista mismo enseñó que su bautismo para arrepentimiento solo era un paso previo para prepararse para la venida del Mesías y que solo Él, cuando viniera, completaría esa obra por medio del bautismo del Espíritu. Por tanto, Nicodemo y todos nosotros debemos arrepentirnos y creer en Jesús si queremos entrar en el reino de Dios. Este segundo paso tan solo era fácil para Nicodemo en su condición de fariseo. Desde que Cristo había aparecido en la escena pública de Israel, la actitud de los fariseos hacia él había sido de oposición y desprecio, buscando una y otra vez la forma de destruirlo. Entonces, para Nicodemo, aceptar a Jesús implicaría necesariamente sufrir la burla y el menosprecio de los que hasta ese momento eran sus compañeros. Y de hecho, en el libro de San Juan, capítulo 7, 45 hasta 52, encontramos un relato donde Nicodemo aparentemente quiere defender a Jesús y sus compañeros le dicen, ¿tú también eres uno de ellos? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso salió profeta de allá? Entonces ahí nos damos cuenta que ellos odiaban mismo a Jesús y cualquiera que se allegaba a él como discípulo también era odiado. Entonces imagínense la presión que tenía Nicodemo y por lo tanto el hecho de aceptarlo a Jesús implicaría estas cosas. Este nacimiento del Espíritu tiene que ver con la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El término carne se refiere aquí a la naturaleza pecaminosa que nosotros lo poseemos. Y lo que el Señor está explicando es que esta naturaleza solo puede producir algo semejante a ella. La conclusión inevitable es que desde Adán, todos sin excepción alguna hemos heredado esta naturaleza caída. Y lo que es nacido del Espíritu, el Señor le había dicho a Nicodemo que era necesario que naciera también del Espíritu. Solo por medio de la regeneración del Espíritu Santo, el hombre caído puede recibir la vida de Dios y elevarse por encima de las limitaciones de su naturaleza adámica. Este nacimiento, mi querido amigo, solo puede ser por el Espíritu. No es algo en lo que el ser humano pueda aportar algo. Muchos discrepan con este diagnóstico divino y piensan que el hombre no es tan malo, ni su estado es tan grave. Por lo tanto, creen que por medio de ciertas formas religiosas en su vida, o un poco más de disciplina, o cierta dosis de buena educación, el hombre puede conseguir y estar a la altura de las demandas que pide el reino de Dios. Pero lamentablemente se engaña. Y Nicodemo, a pesar de su religiosidad, de su moralidad, también tenía que comprender la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. Y Jesús vio algo en él y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque vio que Nicodemo estaba perplejo, pensaba que la salvación era algo que él tenía que conseguir por medio de buenas obras. Y Jesús le estaba explicando que esto era imposible y que de hecho la salvación no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino es un regalo de Dios. Por eso Nicodemo
quedó impactado por esas palabras y dice, ¿cómo puede esto hacerse? Aprovechando esa pregunta, Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado. Recordemos la escena que está registrado en el libro de Números, capítulo 21, del 4 hasta el 9, donde habla de una experiencia que el pueblo de Israel tuvo que pasar allá en el desierto, cuando las serpientes picaban a muchos de los israelitas y muchos de ellos morían. Y en esa oportunidad es cuando el Señor, a través de Moisés, ordenó hacer una serpiente de bronce y levantar delante del pueblo. Y la orden era, todo aquel que mira a la serpiente se sanaría. Naturalmente, que todos tenían que mirar con una fe, porque estaban mordidos por la serpiente. Y era sencillo, solamente tenían que mirar. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 7, aparece esta frase y dice, es necesario, aparece en este pasaje, nacer de nuevo. Y también en el libro de San Juan, capítulo 3, 14, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dos aspectos muy interesantes. La primera se aplica al hombre, puesto que Él es el que por medio del arrepentimiento se tiene que acercar a Cristo, quien es el único que puede transformar en una nueva criatura por la obra eficaz del Espíritu Santo. En la segunda, tiene que ver con Dios, porque para que el hombre pudiera ser recibido en el reino de Dios, antes era necesario que las exigencias de la ley fueran satisfechas. Y la única manera era la vida perfecta de Jesús y su muerte en la cruz. Cuando Jesús anunció que esto era necesario, nos hace pensar que Dios mismo había considerado otras posibilidades, otras posibles alternativas, pero que no encontró ninguna otra solución aparte de la cruz. Mis queridos y apreciados, comenzamos este estudio hablando acerca de aquellos que creían en Jesús viendo las señales que hacía, pero ahora mismo el Señor nos dice con toda claridad en que debían creer realmente si querían tener vida eterna. Debían que poner su fe en Cristo y en la obra que Él iba a llevar a cabo en la cruz. Como ya hemos señalado, ellos corrían el peligro de detenerse en los milagros, pero eso no les salvaría. Su fe tenía que progresar hasta llegar al punto al que todas estas señales indicaban que no era otro que la cruz. Solo así podían participar de la vida eterna. Por eso hay hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que le fue enseñada a Nicodemo durante esa noche. Aquellos que creen que sus buenos actos o su obediencia los recomienda a su favor, cuando se los invita a mirar, a nacer y a nacer de nuevo en Jesús y a creer en Él, que Él los salva únicamente por su gracia, muchos dicen, ¿cómo puede esto hacerse? Como Nicodemo, nosotros debemos estar dispuestos a entrar en la vida como de la misma manera que uno de nosotros como pecadores. Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al igual que Nicodemo, nosotros debemos estar dispuestos a entrar en la vida, como dice el apóstol Pablo, como el principal de los pecadores. Por lo tanto, acepta a Jesús como el único y suficiente Salvador personal. Y al igual que Nicodemo también encontremos esa salvación. También en este momento te hago un llamado. Acepta a Jesús como tu Salvador. Pide que su Santo Espíritu haga una restauración y puedas nacer de nuevo.